habíamos encontrado la respuesta, cómo era la respuesta de un sistema de segundo orden subamortiguado ante la entrada de escalón unitario. Y habíamos encontrado lo siguiente. Habíamos encontrado que la respuesta CDT tenía la siguiente forma. Una constante, 1 menos una exponencial decreciente, z omega n t, que multiplica a la suma de dos sinusoides, ¿no? Por un lado, la sinusoide coseno de omega de t, y por el otro lado la sinusoide que tenía la forma de z entre raíz de 1 menos z cuadrado por seno de omega de t. Habíamos visto que una suma de sinusoides con la misma frecuencia podía ser expresada como una única sinusoide, por lo cual habíamos reescrito la salida C de t como K y acá nos quedaba 1 entre raíz de 1 menos z cuadrado por la exponencial decreciente por, tal como conversamos, una sinusoide, aunque el nombre sea sinusoide, parece que dijera seno, pues hace referencia a una función que puede ser escrita como seno, puede ser escrita como coseno, ¿no? La misma sinusoide puede ser escrita de varias formas alternativas. Bien, la forma que nosotros utilizamos era la de coseno, ¿no? Y vimos que aparecía ahí una fase o también llamado desfase. La frecuencia angular se mantiene, omega de t, menos la fase. Y habíamos encontrado que esa fase era función únicamente del factor de amortiguamiento, ¿no? Por lo cual podemos escribir esto. Y era igual al arco tangente de, eso venía de acá, ¿no? Z entre raíz, justamente lo que está ahí. Recordemos también que habíamos definido el omega de la siguiente manera. La frecuencia natural amortiguada era igual a la frecuencia natural por raíz cuadrada de 1 menos z al cuadrado. Lo que vamos a hacer ahora nos va a permitir describir con mayor facilidad cómo es la forma que tiene esta función. Nosotros ya en el video anterior habíamos visto que la forma de esta función es una oscilación cuya amplitud va menguando, va disminuyendo, ¿no? Eso debido a que acá tenemos una exponencial decreciente.
Bien, esta función, la respuesta c de t, como podemos ver acá, obviamente tiene tres parámetros, ¿no? Que son justamente los mismos parámetros con los cuales nosotros iniciamos, ¿no? Que son justamente, yo digo, la forma de la respuesta tiene tres parámetros. Tiene el parámetro z, tiene el parámetro omega n, tiene el parámetro k, ¿no? Esos tres parámetros son los que definen esa función. No hay otro, ¿no? Profesor, ¿y el omega d? No, el omega d está escrito en función de omega n y z. Omega n y z. Entonces, dados estos tres parámetros, la función ya queda completamente establecida, ¿no? Igual por acá el phi, pues es función de z, ¿no? Bien, entonces hay tres parámetros. Uno de esos parámetros, el factor de amortiguamiento, digamos, es el más relevante de todos, porque es el que de alguna manera nos permite decir qué tan rápido, ¿no? O nos permite medir qué tan rápido son las oscilaciones, la frecuencia de las oscilaciones, comparado con qué tan rápido la exponencial decrece, ¿no? Porque por un lado tenemos que esas oscilaciones tienen una frecuencia, omega d, ¿no? Y por otro lado tenemos que hay una rapidez a la cual decrece la exponencial, ¿no? Porque recordemos que, vamos a hacer una gráfica para que se entienda mejor. Esta es una sinusoide, un coseno, ¿no? Si a mí me dijeran, oye, quiero que dibujes un coseno más rápido, es decir, con una frecuencia mayor, pues podría ser el de acá, ¿no? Si me dicen, oye, quiero un coseno más lento, podría ser este. Ya. ¿Cómo mido qué tan rápido o qué tan lento es esa sinusoide? Pues obviamente lo hago a través de su frecuencia, ¿no? El omega d. Mientras mayor sea el omega d, la frecuencia es mayor, por tanto, más rápido oscila, ¿no? Esto obviamente es el tiempo. Mientras más rápido sea el omega d, más rápido oscila, ¿no? Redundándose, diría, con mayor frecuencia ocurre la oscilación. Entonces, este parámetro, en el caso de una oscilación, de una sinusoide, es el que me indica qué tan rápido o qué tan lenta es la oscilación. Y algo similar yo puedo describir de la exponencial, ¿no? Si graficamos por acá, yo digo, vamos a enfocarnos en exponenciales decrecientes. Yo puedo decir, acá tengo una exponencial, ¿no? Que decae con cierta rapidez, por decirlo así. Yo puedo también imaginar una exponencial que decae más lento, ¿no? Y sería algo así. Tarda más, ¿no? Se demora más en converger. O podría imaginar una exponencial que decae más rápido. ¿Cómo puedo cuantificar esa velocidad? ¿No? Acá lo estoy cuantificando a través del omega d. Acá también puedo hacer algo similar, ¿no? Si me enfoco en la exponencial, la rapidez con la cual cae depende justamente de ese coeficiente, de z omega n, ¿no? Entonces yo digo, oye, mientras más grande sea la cantidad z omega n, que es un número positivo siempre, mientras más grande sea, significa que decae más rápido, ¿no? Mientras más grande sea este número, significa que, es decir, el z omega n de esta función es mayor que el z omega n de esta función, ¿correcto? Entonces yo digo, puedo medir qué tan rápido cae la exponencial, qué tan rápida es, la puedo medir a través de el z omega n. Bien, por un lado entonces tengo que el omega d me dice qué tan rápido oscila,
qué tan rápido es la sinusoide, ¿no? Mientras más omega d, más rápido, más frecuencia. Y por otro lado tengo que en la exponencial, el z omega n es el que me dice qué tan rápido converge, ¿no? Obviamente mientras más rápido sea el z omega n, más rápido converge. Si yo quiero comparar ambas, puedo efectivamente dividirlas, ¿no? Para decir, oye, ¿cuál de esos, este número me permite medir qué tan rápido avanza la sinusoide, ¿no? ¿Qué tanta frecuencia tiene? Y el de acá me permite medir qué tan rápido decrece la exponencial. Si se dan cuenta, ambas tienen unidades de Hertz, ¿no? El omega d es justamente la que acompaña el tiempo acá. Como yo aplico la función coseno a algo, esto tiene que ser adimensional. Omega d por t es un adimensional, por lo cual omega d tiene unidades de tiempo a la menos 1, es decir, Hertz, ¿no? El mismo, ese es el omega d. El omega n algo similar, ¿no? Eso también se puede ver directamente acá, ¿no? Porque cuando yo elevo e a la algo, ese algo tiene que ser un adimensional. Yo no puedo elevar e a la 3 kilos, ¿no? A los 5 metros. Tiene que ser un adimensional. Sí puedo, pero tengo que tener cierto cuidado. En verdad sí se puede, ¿no? Tengo que tener cierto cuidado. Pero en estas ecuaciones que estamos planteando, sí se cumple eso, ¿no? Se cumple que esto es un adimensional. Y de hecho, para cualquier sistema físico, en particular para el sistema mecánico del cual vimos anteriormente, pues efectivamente, ¿no? El omega n tenía unidades de Hertz, ¿no? Era frecuencia, ¿no? Y el z vimos que era una dimensional. Entonces, igual esto tiene una unidades de Hertz, ¿no? Entonces, yo puedo comparar ambas cosas, ¿no? Tengo el omega d por acá, tengo el z omega n por allá. Entonces, una comparación sencilla es dividirlo simplemente, ¿no? Yo podría dividir el omega d, ¿no? Dividirlo respecto de esto y decir que esa relación, que es una dimensional, justamente me dice qué tan rápida es la oscilación comparada con el decrecimiento, ¿no? Podría dividir este entre este o, si quiero, este entre este, ¿no? Pero hay que recordar que este de acá es justamente omega n entre esta cantidad, ¿no? Entonces yo podría hablar de puedo ponerle un nombre si quisiera, puedo ponerle una proporción, ¿no? Proporción o una tasa, ¿no? Una tasa. El nombre que ustedes quieran, ¿no? Tasa. Tasa con ese, ¿no? Una tasa que me mida justamente la proporción, ¿no? Entre esta rapidez y esta rapidez. Y la puedo definir, tasa simplemente le voy a poner, la voy a definir como este número entre este número. Puedo definirlo al revés también, ¿no? Entre omega d, pero omega d es lo que está acá. Menos z cuadrado. Y obtengo lo siguiente, ¿no? Que es z entre entonces me doy cuenta de que este elemento de hecho aparece por allá, ¿no? Justo aparece acá, ¿no? Aparece acá y también aparece por acá. Ya, este elemento de acá me está cuantificando la proporción que hay entre esas dos velocidades. Qué tan rápido decae la exponencial y qué tan rápido decae la sinusoide, ¿no? Y esa tasa justamente depende de el factor de amortiguamiento únicamente, ¿no? Únicamente depende del factor de amortiguamiento. Entonces, yo también podría encontrar la función inversa, ¿no? Podría decir z como función de esa tasa, ¿ya? Pero ya no es necesario,
¿no? De hecho, tampoco era necesario ponerle un nombre, pero bueno, nos está ayudando ahorita. Entonces yo digo, yo puedo decir lo siguiente ahora, ¿no? Que ese factor de amortiguamiento, es decir, yo estoy encontrando la tasa en función del factor de amortiguamiento, pero puedo hacer al revés, ¿no? Es decir, yo estoy haciendo esto, ya me di cuenta que esa tasa es una función de z. ¿Ya? Puedo encontrar la inversa de esa función, y por tanto puedo decir que z es función de esa tasa. Ambos están relacionados. ¿Qué significa eso? Que si yo exista la función y exista su inversa, significa que si yo conozco z, puedo encontrar la tasa, y si conozco la tasa, puedo encontrar z, ¿no? Hay una correspondencia 1 a 1. Entonces, ahí puedo afirmar ahora que el factor de amortiguamiento me está dando a mí información sobre esta proporción. Es decir, me está dando información sobre la relación o las velocidades, ¿no?, de la sinusoide con la exponencial. Me está diciendo la velocidad de uno comparado con el otro, ¿cuánto es, no? ¿Cuántas veces es? ¿Correcto? Entonces, esa es, digamos, una de las importancias de ese factor de amortiguamiento, z. ¿Correcto? Bien, dependiendo justamente de ese z o de esa tasa, como se quiera ver, la forma, ¿no?, la forma de esta función va a ser diferente, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener en algunos casos, vamos a dibujarlo por acá. Recuerden que estamos en el caso subamortiguado, donde z está restringido a 0 y 1. ¿No? Nos olvidamos del caso no amortiguado, cuando z vale 0. Ya, entonces yo digo lo siguiente, les pongo un ejemplo nada más ahorita, ¿no? En el caso de que z sea cercano a 0, sea pequeño, ¿no? Eso significa que podemos imaginarnos este caso, ¿no? Podemos imaginarnos acá en esta ecuación, digo, si el z es pequeño, ¿qué sucede? Si z es pequeño, tengo un número pequeño entre 1 menos un número pequeño al cuadrado es un número cercano a 1, ¿no? Entonces tengo un número pequeño. Pero si z es más bien cercano a 1, ¿yo qué tendría? 1 menos un número cercano a 1 al cuadrado, ¿no? Entonces eso sería una cantidad pequeña. Entonces tengo un número cercano a 1 entre una cantidad pequeña. Eso me da un número grande, ¿no? Mayor a 1, ¿correcto? Ya, entonces, ¿qué significa eso? Que este de acá me dé un número pequeño o me dé un número grande. Significa que justamente esa tasa es más grande o más pequeña, ¿no? En uno de los casos, la exponencial es más rápida que la sinusoide, por decirlo así, ¿no? En otro caso, al revés, ¿no? Ya. Poniendo un par de ejemplos, cuando el factor de amortiguamiento es cercano a 0, y cuando es 0, recordemos que estamos en el caso no amortiguado. Cuando estamos cerca de 0, 0.1, 0.2 de repente, más o menos la forma de la función es algo así, ¿no? Pero cuando el factor de amortiguamiento ya es mucho más alto, cercano a 1, pues la exponencial, digamos, avanza más rápido que la sinusoide, ¿no? Eso lo podemos verificar acá, ¿no? Si yo me imagino un z cercano a 1, esta tasa queda definido como z omega n entre omega d, ¿no? En el caso de que z sea cercano a 1, como dijimos hace un momento, me queda algo cercano a 1 entre un número pequeño, me queda un número alto. ¿Qué significa eso? Que la tasa a la cual decae el exponencial es mucho más rápido que la frecuencia de oscilación de la sinusoide, ¿no? Digamos, de alguna manera, la exponencial decae más rápido que lo que la sinusoide oscila. Y lo que vemos es algo más o menos así.
¿correcto? Ambas funciones convergen al mismo valor. Ambas funciones empiezan en 0, ¿no? Condiciones iniciales iguales a 0. Ambas funciones convergen a este valor, ¿no? El valor final, que es justamente k, según lo que habíamos visto, ¿no? Pero ahora lo hacen de diferente manera. En el caso de que el factor de amortiguamiento sea alto, la exponencial, digamos, por ponerlo de esta manera, se come la sinusoide, ¿no? Se la desaparece rápidamente. En cambio, cuando el factor de amortiguamiento es pequeño, ¿no? Cerca a 0, cercano a 0, pues la exponencial ya no decrece tan rápido, ¿no? Y la sinusoide todavía se observa más o menos así como está ahí, ¿no? O sea, se observan todavía las formas de la sinusoide, ¿no? Muy bien, para entender ya con más precisión cómo es que cambian esas formas, lo que vamos a hacer ahora es normalizar esta función que está acá. ¿Qué significa normalizar? Simplemente redefinir, bueno, en términos sencillos, normalizar, se entiende la palabra normalizar como comparar algo con una referencia o con alguna base, ¿no? Eso con el propósito de que esa función se presente de una manera más sencilla y por tanto también más fácil de entender, ¿no? De comprender. Veamos el siguiente ejemplo sencillo para entender a qué me estoy refiriendo con normalización. Imaginemos la función y de x igual a un parámetro que le llamamos a por, vamos a escribirlo así, x sobre b al cuadrado más x sobre b. ¿Correcto? Yo digo, por tanto, la función y de x tiene dos parámetros. ¿Cuáles son? Justamente los parámetros a y b. Definidos esos parámetros, la función queda completamente definida. Bien, yo podría graficar esa función imaginando que a y b son dos números positivos y sería algo más o menos así. Y x, la función x cuadrada, más o menos va a salir algo así, más o menos. Ya, lo que hago ahora es darme cuenta de que siempre que aparece el x, aparece el parámetro b, y dividiéndolo, ¿no? Ahí aparece el x sobre b, o sea, el x siempre aparece dividido sobre b. Y por otro lado veo que el y, ¿no? Es igual a uno de los parámetros por algo, ¿no? Es decir, el y puede ser expresado como un parámetro multiplicando a algo, a uno de los parámetros. Y ese algo no contiene al parámetro, en este caso estoy hablando del parámetro a, ¿no? Es decir, tiene una forma especial esta función. Entonces lo que voy a hacer es definir dos nuevas variables, a las cuales les voy a llamar defino, ¿no? Y normalizado y x normalizado. Y justamente voy a hacer esa normalización, entiéndase normalización como comparar algo con una referencia, con una base, ¿no? En este caso, digo, este y normalizado va a ser la comparación del y con el a. Digo comparación, en términos matemáticos es simplemente una división. Y algo similar voy a hacer por acá. Voy a definir esta nueva variable xn o x normalizado como el x entre el otro parámetro. ¿Correcto? Reemplazo allá. Obviamente esto pasa a dividir. Tengo y sobre a, que es justamente y normalizado. Eso de ahí es igual a x sobre b es el x normalizado. Por tanto yo tendría x normalizado al cuadrado más x normalizado.
lo que he conseguido es describir lo mismo que está acá, pero de manera mucho más sencilla, ¿no? Porque acá esta función ya no tiene ningún parámetro, a diferencia de esta función que tenía dos parámetros, esta función ya no tiene ningún parámetro, ¿no? Si yo la quisiera dibujar, pues la forma va a ser parecida a la que está acá, ¿no? Por acá gráfico yn y por acá xn. Volvamos acá. Si esos parámetros a y b cambian, esta curva va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, si el parámetro a se duplica, ¿no? Imaginemos que esta gráfica es para cuando a vale 1 y b vale 1. Si el a se duplica, el y sería ahora el doble, ¿no? Entonces esto va a ser como si esta curva la estiráramos verticalmente, ¿no? Sería algo así. Si el parámetro b se triplica, ¿qué significaría eso? Que es como si lo estiráramos, hay que pensarlo bonito, ¿no? ¿Qué pasaría si el parámetro b se triplicara? Si acá, para este de acá valiese 1, pero en otro caso valiese 3, ¿no? Significaría que estoy dividiendo el x sobre 3, ¿no? Eso significa que para cierto valor de x, por ejemplo, cuando x vale a 10, para esta curva era 10, pero ahora como lo estoy dividiendo entre 3, sería la tercera parte, ¿no? Por lo cual yo tendría como que la curva se achica, ¿no? Tendría eso. Tendría algo así, ¿no? Se comprime en la dirección de x, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, de acuerdo a los valores que tomen a y b, voy a tener una familia de curvas, ¿no? Infinitas curvas de acuerdo a los valores que tomen a y b. Bien. Luego de que yo ya hice esta normalización, eso ya no ocurre porque esta función ya no tiene ningún parámetro, ¿no? Está completamente establecida. Yo puedo decir, oye, esta es la función y n igual a xn al cuadrado más xn. Esta es su única gráfica, ¿correcto? Y de esta gráfica yo ya podría generar cualquiera de estas gráficas, porque lo único que tengo que hacer es reemplazar, no sé, acá es yn, reemplazarlo por y sobre a, y lo único que va a ocurrir con esta gráfica es que se va a estirar o se va a achatar verticalmente. Y yo también puedo reemplazar el xn por el correspondiente x sobre b, y lo que va a ocurrir con la gráfica es simplemente que se va a comprimir o se va a estirar dependiendo obviamente del valor que tome b, ¿no? Por ejemplo, imaginemos algún punto de esta gráfica, ¿no? Imaginemos el punto cuando xn es igual a 1 y por tanto 1 al cuadrado más 1, 2, yn vale 2, ¿no? El punto 1,2, imaginemos que está por acá. Ya. Si ahora a mí me preguntan, oye, quiero que tú a partir de esta gráfica grafiques esta función cuando los parámetros son a igual a 2 y b igual a 3, ¿qué haría? Si a mí me dicen, oye, quiero que grafiques esto de acá, y es igual a 2 x sobre 3 al cuadrado más x sobre 3. ¿Cómo puedo hacer esa gráfica? Sencillo, porque yo puedo partir de esta función normalizada
¿no? Y darle esa forma, ¿no? Simplemente tengo que hacer los reemplazos correspondientes, yo diría. Según esto, xn, el x normalizado es x sobre b. O empecemos por acá. Y normalizado es igual a y sobre a. A vale 2, ¿no? Vamos a escribirlo. Estoy diciendo que a vale 2 y b vale 3. Entonces yo digo, en el caso de y, el y normalizado es y sobre 2, ¿correcto? Entonces yo podría escribir acá, y normalizado es igual a y medios, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el y normalizado vale 2, ¿cuánto vale el y? Pues obviamente será 4, ¿no? A ver, si el y normalizado está en este punto de acá, ¿no? Enfoquémonos en este punto de la curva. Obviamente el resultado va a aplicar para todos los puntos de la curva. Digo, en este punto, por poner un punto cualquiera, si el yn vale 2, pues el y va a valer, como y medios vale yn, el y va a valer 4. Entonces, acá mismo podría decir, ya no quiero representar el yn, sino quiero representar el y. Cuando el yn vale 2, el y va a valer, voy a ponerlo acá, el y va a valer 4. Entonces, este punto con coordenadas 1, 2, ahora la abscisa, ¿no? La vertical, ya no sería 2, sino que para y sería 4. Algo mismo en la horizontal. Yo digo, el xn es igual a x sobre b. b vale 3. Por tanto, si ese era el punto cuando xn vale 1, pues ese mismo punto va a ser cuando, voy a ponerlo acá, en rojo, el eje x, ¿no? Cuando xn vale 1, x vale 3 por 1, 3. Entonces, en la gráfica inicial, este punto se correspondía con 1, o sus coordenadas eran 1,2 para yn y xn, ¿no? Ahora, como estoy haciendo el cambio de las variables, ahora en la gráfica y versus x, este punto se corresponde a las coordenadas 3,4. ¿Correcto? Entonces, eso va a suceder para todos los puntos. La forma de la gráfica no va a cambiar, ¿no? La forma no va a cambiar en absoluto. Claro, acá habría una cuestión de unidades, ¿no? Yo puedo decir, profesor, cuando usted medía o cuando usted utilizaba la variable xn, acá tenía usted una unidad, y por acá usted tenía 2 unidades, y por acá usted tenía 3 unidades. Y ahora está diciendo, profesor, que para la variable x acá son 3 unidades, ¿no? Entonces, si yo quisiera, podría hacer una gráfica considerando de que esta distancia física de la pizarra, que son como 10 centímetros, equivalen a una unidad. Entonces, si este punto es 3,4, pues tendría que dibujarlo más grande, ¿no? Eso sería obvio, es decir, si yo, vamos a borrar por acá. Yo digo, ese mismo punto, guardando la escala, por decirlo así, para que este tamaño, estos 10 centímetros, reflejen siempre una unidad, yo podría dibujar lo siguiente. Tendría que dibujarlo más grande, ¿no? Acá diría, esto es y esto es x. Y el punto que estoy considerando en este ejemplo es el 3,4, ¿no? Entonces diría, acá hay una unidad para x, 2 unidades y 3 unidades. Por acá algo similar, una unidad de y, 2 unidades de y
y 4 unidades de y. El punto sería el que está por acá, ¿no? Ese es el punto correspondiente al punto que está allá, y eso va a suceder para todos los puntos. Entonces yo tendría esta gráfica representa la función y es igual a justamente lo que está acá, ¿no? 2 por x tercios al cuadrado más x tercios. ¿Correcto? Entonces, a partir de ahí también podemos decir que los parámetros a y b de alguna manera estiran la curva, ¿no? El parámetro a estira la curva en forma vertical. Es decir, esta de acá es la gráfica, ¿no? Y-n versus x-n, ¿no? Inicialmente es la que graficamos, y-n versus x-n. Este punto está en las coordenadas 1,2. 1, x-n toma el valor de 1 y y-n toma el valor de 2. Ya. Luego estoy diciendo, el parámetro a lo establezco como 2 y el parámetro b lo establezco como 3. ¿Qué sucede con y, ¿no? Pues que si el a vale 2, el y sería el doble, ¿no? Tal como hemos escrito acá, tal como está acá. Y es a por yn. Si a vale 2, y es igual 2 veces yn. Entonces se está estirando verticalmente, ¿no? Si acá se alcanzó una altura de 2, pues acá se alcanza una altura de 4. ¿Correcto? Bien. En la horizontal también ocurre algo similar. Lo estoy estirando horizontalmente, ¿no? Estoy diciendo, sí, ya que x es igual a b, que vale 3xn, ¿no? Cuando xn vale 1, como estaba ahí, x va a valer a 3, ¿no? Siempre va a ser 3 veces eso. ¿Correcto? Entonces, eso hace que justamente cuando xn valga una cantidad, el x valga el triple. ¿Correcto? Por esa razón es que acá el x vale 3, ¿no? Tal como está ya, solo que acá lo he dibujado, digamos, a escala. Entonces, se está estirando la curva horizontalmente, ¿no? Está sucediendo eso. Mientras más grande sea A, pues el Y va a ser más grande, ¿no? Se va a estirar la curva más en mayor magnitud de manera vertical. Y mientras más grande sea el B, pues va a ocurrir algo similar, ¿no? Se va a estirar la curva pero horizontalmente, ¿no? En este caso, ya que el B vale 3, la curva se ha estirado horizontalmente el triple, ¿no? Como si yo lo hubiese jalado, ¿no? Vamos a dibujar la curva inicial, que es, claro, acá no lo dibujé tan a escala, porque acá es una unidad y acá es 2 unidades, pero sería, esa curva que está allá sería esta, ¿no? Claro, obviamente continúa, ¿no? Continúa hacia el infinito, pero lo estoy dibujando ahí nada más para que se entienda mejor, y este punto es el que se corresponde con este punto, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿O cómo describo este proceso? Digo, se está estirando horizontalmente al triple, ¿no? De 1 a 3, y se está estirando verticalmente al doble. En este caso, ese punto en particular pasa de 2 a 4. Pero lo mismo sucede con todos los puntos, ¿no? Si yo me enfoco, por ejemplo, en este punto de acá, ¿no? Que digamos es el 0.8,1, pues este punto tendrá su correspondiente. 0.8 por 3 será 2.4, ¿no? Por acá. Y 1 por 2 será 2, ¿no? Será más o menos este de acá. Ese será su correspondiente, ¿no? Se está estirando horizontalmente por 3 y se está estirando verticalmente
por 2. Obviamente, si A y B son menores que 1, pues lo que va a suceder es que la curva se va a encoger, ¿no? Por ejemplo, si A fuese un medio, pues la curva se encogería a la mitad. Si yo tengo esta curva de acá, pues imaginen este caso, ¿no? De que A sea un medio y B sea 1, dejándolo tal cual, ¿no? B sea 1, no afecta en nada. Si A es un medio, esta curva original se achataría a la mitad, ¿no? Tendríamos, por tanto, algo, este punto ahora sería el de acá. Tendríamos esta curva, ¿no? Obviamente se va hasta el infinito, solamente estamos dibujando partes de la curva para que se entienda más claro. Apliquemos esto que hemos aprendido a esta función que está acá. Podemos hacer algo bastante parecido a lo que hemos hecho acá, ¿no? Porque justamente, si se dan cuenta, como acá es nuestras dos variables son, lo que acá era y, acá es c, ¿no? Y lo que ahí era x, acá es el tiempo. Entonces, el k pasa algo parecido con lo que pasaba allá, ¿no? Puede pasar a dividir. El tiempo, si se dan cuenta, está unido en los dos lugares donde aparece acá y acá. Está unido, puede expresarse como unido al omega n. Omega nt y acá también, porque el omega d es omega n por esto, ¿no? Muy bien. Entonces, hagamos eso. Vamos a definir dos nuevas variables. Vamos a llamar el c normalizado, lo vamos a definir como el c dividido entre k. Y vamos a definir el x, no, ¿en qué estoy pensando? El t, ¿no? Vamos a definir el t normalizado como, en este caso ya no es sobre algo, sino por algo. No, eso no cambia en nada la historia, ¿no? De que acá sea sobre b o por b, la lógica vendría a ser la misma. Sería el tiempo normalizado, lo vamos a definir como omega nt. Recuerden que estos tres parámetros son independientes, en el sentido de que los tres pueden tomar valores arbitrarios cualesquiera, ¿no? No es que uno dependa del otro, ¿no? Pueden tomar valores cualesquiera. Entonces, el t normalizado, omega nt. Y vamos a reescribir esta ecuación que está acá. Como esto pasa a dividir, me quedaría justamente el c normalizado, ¿no? Diría el c normalizado, o si quieren, la respuesta normalizada, ya que c es la respuesta, sería igual a 1 menos entre raíz de 1 menos z cuadrado por e a la menos z, omega nt es el tiempo normalizado, por lo cual sería simplemente z por el tiempo normalizado. Esto por coseno, y acá sería omega d es igual a omega n por esto. Escribimos primero la raíz, menos z cuadrado, omega nt, que es el tiempo normalizado, menos phi, y acá el phi, voy a recordar esto de acá, lo voy a escribir como phi de z, ¿no? Para que me haga recordar que solamente depende de z, no depende de nada más. Y acá cerramos paréntesis, ¿no? ¿Y cuál paréntesis? El del coseno. Bien, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con una función, bueno, volviendo acá a este ejemplo, cuando nosotros habíamos normalizado, nos encontramos con una función que no tiene ningún parámetro, ¿no? Pasamos de una función con dos parámetros a una función
que no tienen ningún parámetro. En este caso no es exactamente así, porque lo que hemos encontrado es una función que tiene un único parámetro, que es z, ¿no? Ya no aparecen, acá aparecían los tres parámetros, ¿no? K, z y omega n, ¿no? Y el omega d, que es justamente función de z y omega n también, o sea, tres nada más hay. Y hemos pasado a una función que tiene un único parámetro, que es z, ¿no? Acá aparece z, z, el t es ahora la variable, ¿no? El t normalizado es la variable, coseno z y z, ¿correcto? Entonces tenemos una función, diríamos, tenemos la función Cn de el tiempo normalizado, la cual podríamos escribirlo de esta manera, podríamos decir que es función del tiempo normalizado y depende, o si quieren también, es función a la vez de ese parámetro, ¿no? Z, es el único parámetro. Entonces, en este caso, como no había ningún parámetro, no había una familia de curvas, ¿no? Acá yo digo, acá tengo una familia de curvas porque hay dos parámetros, A y B, tengo infinitas curvas. Acá no tengo una familia, tengo una única curva porque no hay ningún parámetro acá, está completamente definida ya, definida esta función. Pero acá sí voy a tener también una familia de curvas, las cuales van a depender del valor que tenga z, ¿no? Y voy a tratar de dibujarlas más o menos como un aproximado, ¿no? Ya con una computadora podríamos visualizarlas con más detalle, pero eso no es importante ahora. Lo importante ahorita es que entendamos bien lo que estamos desarrollando. Vamos a borrar esto de acá. Empecemos a dibujar entonces. Lo que vamos a graficar es la respuesta normalizada en función del tiempo normalizado. Y sabemos que esa función o esa curva solamente depende del parámetro z, ¿no? También sabemos que el valor de convergencia es el mismo independientemente del parámetro z, ¿no? Porque si yo digo, oye, el valor de convergencia es cuando el tiempo tiende al infinito, ¿no? En este caso el tiempo normalizado. Entonces, si el tiempo normalizado tiende al infinito, no importa lo que pase con el coseno, porque este exponencial tiende a cero, ¿no? Anula este componente, ¿no? Entonces tendría, cuando el tiempo normalizado tiende al infinito, esto tiende a cero, y me queda el 1 nada más, el c normalizado tiende al 1. Ese es el valor de convergencia de la respuesta normalizada. Entonces digo, si el tiempo normalizado tiende al infinito, entonces la respuesta normalizada tiende a 1, ¿no? Obviamente, si el tiempo normalizado tiende a infinito, ya que omega n es un positivo, el t también tiende al infinito, ¿no? Estas cosas son equivalentes. Si esto tiende al infinito, esto tiende al infinito y al revés. Bien, entonces podemos dibujar esa línea, una línea horizontal que represente justamente ese valor de convergencia. Vamos a hacer una línea punteada. Bien. Empecemos, podríamos graficar por simplicidad solamente tres casos. Grafiquemos cuando z es pequeño, por ejemplo un 0.2. Grafiquemos cuando z está, digamos, en la mitad. Digo la mitad porque el z, estamos en el caso subamortiguado donde z está entre 0 y 1, ¿no?
pongámosle 0.5 y el tercero 0.8. Este es el menos amortiguado, digamos, más o menos amortiguado y bastante amortiguado, ¿no? Obviamente todos son subamortiguados. El límite inferior es el caso no amortiguado cuando z vale 0 y el límite superior es el caso críticamente amortiguado cuando z vale 1. Esos casos los voy a graficar solo para que complete un poco la idea, ¿no? Pero por ahora enfoquémonos en esos tres. Más o menos, eso lo podemos ver ya con exactitud en una computadora, más o menos esas curvas son de la siguiente forma, ¿no? Cuando el amortiguamiento es pequeño, se ve bastante, digamos, pronunciada la oscilación. ¿Sí? Al final va a converger justamente en 1. Imaginemos que esta curva es cuando z igual, es un z pequeño, 0.2. Cuando el z aumenta a 0.5, el decaimiento exponencial es un poco más rápido que antes, ¿no? Se come más rápido la sinusoide. Y más o menos esto es así. Este sería para el z igual a 0.5. Y cuando el z es más grande todavía, cercano a 1, pues la exponencial se come más rápido la sinusoide todavía y lo que tenemos es algo más o menos así. Este sería el caso de que voy a escribirlo bonito para que no nos confundamos. Z, y este sería Z igual a 0.8. Son gráficas aproximadas, solamente para que se entienda la idea, ¿no? ¿Cuál es la idea fundamental de que el Z nos está midiendo cuán rápido, nos está diciendo de alguna manera cuál es la relación entre las velocidades de caída de la exponencial con la frecuencia de oscilación de la sinusoide? Mientras más grande es el Z, la exponencial cae más rápido comparado con la frecuencia de oscilación de la sinusoide, ¿no? Por eso es que cuando z es 0.8, la sinusoide se consume, ¿no? Digamos, más rápidamente. Podríamos, si quisiéramos, graficar esas envolventes exponenciales, ¿no? Tal como lo hicimos en su momento. Si se dan cuenta, la tasa de caída de la envolvente exponencial solamente depende de z. Cuando z es más grande significa que esto de acá salía la envolvente exponencial, ¿no? Cuando z es más grande significa que la exponencial decae más rápido, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso del z 0.8, que es un número, está cercano a 1, grande, digamos, la envolvente exponencial debería decaer más rápido comparada con la envolvente exponencial del caso de que z igual 0.2, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que z, primero de z 0.2, ¿no? Es esta curva que está acá. La envolvente exponencial sería más o menos así. A ver si me sale. No me salió tan bien, a ver, el segundo intento. No recuerdo bien dónde empieza la envolvente exponencial. Me parece que empieza necesariamente un poco más abajo del 0.
algo así. Más o menos así es la envolvente, no me ha salido tan bien, ¿no? Pero más o menos así es la envolvente exponencial para el Z0.2. En cambio, para el Z0.8, esa envolvente exponencial cae más rápido, ¿no? Que es esta de acá, es algo más o menos así, ¿no? Por acá tendría que chocar, obviamente, hay puntos donde coinciden. Sería algo más o menos así. Esta sería más o menos de envolvente exponencial para z igual 0.8, ¿no? Entonces, justamente estoy tratando de graficar lo que analíticamente nos estamos dando cuenta acá. Porque esto ya lo vimos, ¿no? Este es el término que describe la envolvente exponencial. Entonces, cuando el z es más grande, decae más rápido, ¿no? Z pequeño, la exponencial se demora más. Z más grande, la envolvente decae más rápido.